Ahora vamos a referirnos sobre la lectura de la teoría sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima. Y básicamente se trata de que, digamos, los seres humanos cansados de la defensa aislada de su libertad, de sus pertenencias, renunciaron al uso individual de la violencia y le encargaron al Estado la protección de su vida, de su libertad, de sus pertenencias. Entonces nació el Estado como una estructura de poder y una forma de protección del individuo en la sociedad. El Estado sirve al hombre y no al contrario, y tiene como deber garantizarles a los hombres, entre otros valores, el de la justicia, como parte de su desarrollo integral, entendiéndose este desarrollo integral como todo aquello que resulta necesario para que el individuo se desenvuelva en todas las esferas de la vida, a nivel social, económico, en el ámbito cultural, etcétera. Entonces, acá es donde nace la legitimidad del Estado otorgada tácitamente por el conglomerado que le da ese poder para implementar, entre comillas, normas de conducta de obligatorio cumplimiento que controlan y orientan el actuar de todas las personas en la sociedad. Y son normas que nacen del consenso con todos los ciudadanos para que ellas adquieran esa legitimidad necesaria para ser aplicada. Esto es lo que se denomina el contrato social. Y ese contrato social se rompe cuando aparece el delito, pues el sujeto que lo impetra no solo ataca a su víctima, sino en general a todo el conglomerado, porque es que crea en ellos un alto grado de inseguridad frente a sus derechos. Entonces, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, etcétera, son materia de protección por parte del Estado, ya no como simples derechos subjetivos individuales, sino como bienes jurídicos de índole colectivo. Al otorgarle esta concepción de sociedad al delito, la lesión que pueda sufrir un individuo ya no es tomada como la lesión contra esa persona, contra determinada persona, sino la lesión de un bien jurídico de carácter colectivo. Y entonces, y hablando en materia penal, ya no se protege al individuo como persona, sino como un medio de protección para el mantenimiento del Estado. Entonces, digamos que de manera de ejemplo, con el delito del homicidio, se protege la vida en general y no la del ser humano, la del individuo concretamente afectado, ya que con esa norma lo que se busca es evitar una vulneración al orden, a la armonía estatal, más que evitar una perturbación del ejercicio de la libertad del individuo. Es decir, el Estado lo que hace es proteger en forma general el bien jurídico, entendiendo que el individuo hace parte de ese conglomerado protegido, pero no se individualiza la perturbación, es decir, el bien subjetivo. El individuo, la persona determinada está subsumido en la generalidad, en el bien jurídico. Mm, en virtud de ello, lo que hace el legislador es, mediante la creación de los distintos tipos penales, intentar proteger esos bienes que en virtud de su valor social se convierten en jurídicos y no en virtud de ser bienes individuales del ser humano. Pero hay que tener en cuenta que todo derecho existe por el hombre. Entonces, esos bienes jurídicos tendrían que ser también parte del hombre, de tal suerte que ese delito que se comete en contra del hombre debería estar enmarcado en un concepto de individuo-sociedad, un concepto ambivalente de dualismo, porque en ello iría implícito la reparación para el individuo que cometió la pena, no solo la sanción para quien la comete, sino también la reparación contra la víctima. Pero es que ello también depende de la naturaleza del estado donde se vive. En un estado social y democrático como el nuestro, tanto los bienes jurídicos como los derechos subjetivos entran a ser motivo de tutela y o protección estatal, sin que por el hecho de proteger uno se desplace el otro.